Hola, mi nombre es Dr. Larry Genstel, soy psicólogo, vivo en Israel y soy muy activo en la comunidad Prader-Willi tanto en Israel como internacionalmente. Nosotros tenemos una clínica multidisciplinaria para estos pacientes en Israel, en Jerusalén, y yo soy psicólogo allí. Y nosotros observamos a todos en el país que tienen el síndrome y con frecuencia me piden presentar en escuelas y al personal sobre el síndrome y el manejo del síndrome en las escuelas. Por eso quiero presentarles hoy. Al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas, así que adelante. Vamos a hablar de los temas de los niños con SPW en las escuelas, temas de aprendizaje, integración en la clase, habilidades sociales, temas de comportamiento un poco, porque ya tengo otra presentación sobre comportamiento, seguridad alimentaria, aprendizaje auditivo versus visual, involucramiento de los padres y servicios para los niños con coeficiente intelectual reducido. La mayoría de estos niños tienen un coeficiente intelectual menor que van hasta un grado de retardo mental. En Israel descubrimos que un porcentaje de los niños tienen coeficiente intelectual normal y pueden asistir con servicios especiales a la educación normal. La mayoría son aprendices concretos, es decir, concretamente aprenden, no aprenden en cuanto a ideas y pensamientos. La mayoría de los niños con SPW aprenden lenguaje y lectura más rápido o más fácil que otros niños con niveles similares de discapacidad. Por ejemplo, la mayoría de los niños con SPW con retardo ligero pueden aprender a las mismas velocidades que otros. Ahora, por alguna razón, la matemática es diferente. Hay menor desempeño en matemáticas que otros niños con niveles similares de coeficiente intelectual. Y la mayoría de estos niños padecen una discapacidad de aprendizaje en matemáticas. La mayoría de los niños con SPW necesitan un aprendizaje, un entorno muy estructurado y muy consistente con poco o nada de cambio. Es decir, en un salón de clases, si el niño está programado y estructurado, el tiempo y el cronograma, todo se conoce, el niño sabe qué actividades van a hacer y cuáles siguen, pueden funcionar mejor y pueden esperar y prepararse mejor. Es muy difícil para los niños con SPW estar sorprendidos o cambiar su estructura, su planeación y ellos son obsesivo-compulsivos. Entonces, cuando hay un cambio, es difícil para ellos asimilarlo. Y cuando se estructura y va según el plan, es más fácil para ellos seguirlo. El déficit de atención, trastorno de déficit de atención es muy común en ellos. Ellos se distraen muy fácilmente y pueden poner mucha atención y pueden concentrarse por un periodo de tiempo, pero pierden la concentración y siempre recomendamos cortos periodos de aprendizaje y enseñanza y actividades estructuradas para que haya una actividad de sentarse y descansar y otros con actividad física. Entonces, esto les permite funcionar mejor durante el día. La integración en la salón de clases es siempre un tema. Yo recomiendo que los niños con SPW se sienten al frente del salón lo más posible porque vamos a hablar más adelante de esto, pero ellos procesan visualmente mejor de lo que procesan de manera auditiva. Entonces, ellos están sentados al frente, pueden ver lo que sucede y entienden mejor. Si solamente cuentan con lo que escuchan o su proceso auditivo, no lo entienden todo con frecuencia, entonces su aprendizaje es menos o de menor calidad. Y cuando funcionan mejor, estando sentados al frente, hay mejor desempeño social que otros niños en la clase, porque la mayoría de los niños no entienden los problemas de un niño con SPW y eso es un problema fuerte porque los niños con SPW hacen las cosas diferente que los otros y los otros pueden no entender. Debido a eso, queremos que sean aceptados socialmente al mayor grado posible. Otra área que es posible con los niños eh, que tienen su inteligencia cuasi normal o más es la preparación de estos niños. Con los niños de mayor funcionamiento, ellos mismos describen los síntomas de Prader-Willi a sus amigos de la clase y ellos pueden explicar y lograr la empatía con los otros niños.
y los otros niños ayudan, les ayudan a controlar su alimento o no tener acceso al alimento. Y es muy exitoso cuando se trata de ese niño, pero si el niño no puede por su menor funcionamiento o no lo puede describir, entonces las personas del staff pueden ayudar. Pero es mejor si los niños con ese PW pueden explicar ellos mismos. Otros niños tienen que entender que eso es parte del síndrome si ellos tienen algún episodio de estado de ánimo o algo así. También nosotros reforzamos las áreas donde estos niños son excelentes, porque esto les ayuda a una mayor aceptación social y a tener una mayor autoestima. Un área, por ejemplo, son los rompecabezas. Los niños con Prader-Willi son muy buenos para armar rompecabezas, mejor que otros, y eso es algo en lo que son excelentes, de pronto en lectura u otras áreas, y en esas áreas se puede enfatizar, y esto mejora su estado social en el salón de clases. La estructura del salón de clases con consistencia es muy importante, como ya les dije. Un programa estructurado que esté escrito porque tienen que verlo. Decirles no es suficiente, tienen que verlo normalmente. Y si hay un cambio, tienen que estar preparados para el cambio y tiene que estar escrito también. Entonces pueden saber qué esperar y prepararse para ello, para poder así hacer un seguimiento con esto. También unas reglas consistentes en la sala de clases. No es suficiente decirle a los niños cuáles son las reglas, tienen que estar escritas, ser consistentes, ser reforzadas y los niños entonces estarán en mayor capacidad de adaptarse a las reglas y funcionar de manera concreta, lo cual mejora su estado social y su funcionamiento, su capacidad también para los profesores de enseñar. Las actividades planeadas del salón de clases con estos niños de ese PW también forman parte en esas actividades. Si hay actividad del salón de clase, por ejemplo en Israel, tienen fiestas para los niños, tienen algún tipo de actividad para ellos, entonces esto tiene que ser tomado en cuenta en el vivienda colectiva que yo administraba. Estaba como consultor y allí tenemos un nutricionista que ya tiene mucha credibilidad por décadas y sabemos que cuando hay una fiesta en este hogar colectivo, nosotros le decimos cuáles son los planes, qué alimentos se espera y ella nos da de pronto una idea por ejemplo, se puede comer un pedazo de torta en lugar de su merienda de las 4. Así el niño participa en todas las actividades, pero sin aumentar de peso. Entonces ahí sabrá por adelantado qué se le permite y qué no. Y esto funciona muy bien porque no estamos diciendo que no pueda participar, solamente sí puede participar dentro de los límites de su plan nutricional. Aquí tenemos las habilidades sociales. Entonces el niño con SPW tiene unas habilidades sociales diferentes a los demás niños. Muchos niños aprenden estas habilidades por imitación o viendo a otros niños haciendo lo que ellos hacen o si se les dice que está bien o que no, si el personal de la escuela, los padres o los adultos les dicen y estos niños normalmente no aprenden esas habilidades de esa manera. Ellos aprenden por la forma en que aprenden los niños de educación especial. Y esto es cierto para este tipo de niños. La capacitación de habilidades sociales que yo siempre he presentado también es o se llama juego de roles. Entonces digamos que un niño tuvo un episodio de cambio de ánimo. Entonces yo hablo con ellos qué es lo que queremos que aprenda, cómo manejar eh, sus sentimientos sin tener esa rabieta y demostramos por juego de roles cómo se ve una rabieta y luego le pedimos que el niño se pueda grabar, incluso si es posible, y le pedimos al niño que lo haga de nuevo y si escoge una mejor manera que una rabieta, entonces le pedimos que dé una retroalimentación sobre su actuación. Él, ese niño, da su retroalimentación, entonces se le dice, ¿qué niño preferirías como amigo? ¿Qué niño preferirías para estar con él? Entonces, obviamente, el niño escogerá al más social y no al de la rabieta. Entonces, una y otra vez hacemos durante la semana ese juego de roles y estamos reforzando el uso de ese comportamiento. Cuando ese niño hace un juego de roles con una rabieta y se ve en la cámara, dice, así me veo yo, eso me asusta. Entonces, sí, claro, eso asusta mucho
Y cuando tenemos esa respuesta, le decimos, bueno, ¿y cómo es cuando eliges otra manera de manejar ese sentimiento? Dice, sí, es mejor. Entonces vamos a practicar esa nueva forma de hacerlo y mejora el repertorio, funciona mejor y tiene nuevas habilidades sociales o competencias para usar en lugar de las rabietas. Entonces, no se debe asumir que lo que ese niño hizo en cámara es lo que aprendió. Tiene que practicarlo, tiene que tenerlo como parte de su repertorio. Ese también forma parte de un repertorio, pero los nuevos comportamientos son nuevos y tienen que ser practicados. Otra área de habilidades sociales que es importante es la empatía y eso fue desarrollado por el doctor Norbert Hurbeck Stuntebeck, que también presenta en esta charla. Él es alemán y él desarrolló este programa que es muy, muy bueno. La mayoría de las personas con SPW se preocupan por sí mismos, pero todo se puede enseñar y él nos mostró cómo. Él tomó fotos de personas expresando sentimientos y pidió a los niños que los identificaran. Y luego eligen una foto, hablan del sentimiento, qué niños han sentido eso antes, cómo lo manejaron, cómo otros se sienten al respecto y las situaciones de juego de roles con estos niños pues reconocen los sentimientos en otros y ven cómo responden apropiadamente. Hacen lo mismo con otros sentimientos y no hay generalización de un niño al otro. Cada sentimiento tiene que ser capacitado, entrenado individualmente. Y luego se refuerza ese comportamiento de empatía. También el robo de alimentos, ese es otro tema de comportamiento con de las personas con Prader-Willi. Algunos niños, la mayoría lo hacen. Primero que todo, tienen que limitar el acceso a la comida lo más posible y con la mayor supervisión posible. Tiene que estar encerrada con llave o con candado la comida. También las maletas o bolsas de los niños no pueden estar con acceso libre. También las canecas de basura tienen que ser vaciadas porque ellos con frecuencia entran allí. También supervisión en el parque de juegos, nunca dejar a los niños solos, por ejemplo, cuando están en recreo. Esto le da al niño la libertad de buscar o robar alimento. El niño debe saber que no tiene acceso a el alimento. Eso lo llamamos seguridad del alimento. Eso es muy importante. Y las imágenes guiadas, es decir, relajación, donde se usa lo que queremos enseñar. Por ejemplo, si podemos hacer que un niño aprenda ejercicios de relajación, entonces aprender relajación, estos ejercicios le ayuda mucho. Y agregar una escena donde ven alimento y no la tocan. Y luego reforzar el juego de roles con video para que ellos mismos se vean controlando su comportamiento. No ayuda al 100%, pero sí mejora la situación. La gente con Prader-Willi es muy rígida e inflexible, eso es parte del síndrome, y hay un alto grado de terquedad, rigidez, inflexibilidad. Una vez el niño con SPW empieza a ser inflexible, entonces hay que persuadirlo, pero exigirle no ayuda. Lo que sí ayuda es la distracción y el humor, las cosquillas. Cuando ellos se rían, entonces la rigidez se rompe y ahí ya podremos distraerlos y llevarlos hacia otro estado de ánimo. A veces nada ayuda y lo mejor es proceder en clase sin la participación del niño con SPW, sobre todo cuando hay alimento involucrado. Ahí esto los ayuda a reunirse al grupo. Quiero enfatizar que una vez están como encerrados en esa terquedad, es difícil sacarlos. Lo único que yo encuentro que los saca es ya sea la distracción o que se rían. Y yo trato de decir cosas que yo sé que son chistosas para ellos. Por ejemplo, yo puedo decir algo como, bueno, hoy no hay alimento, vamos a hacer ayuno. Entonces saben que estoy bromeando, a veces funciona, a veces no. Pero cualquier cosa que funcione a veces es mejor que nada. Ahora, la seguridad
del alimento. Eso fue desarrollado por el doctor la doctora Linda Gorash, que está aquí en esta charla también, y la doctora Janice Forster. Trabajaron en alianza en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, desarrollando, bueno, ellas son psiquiatra y médica de desarrollo. Entonces, la seguridad del alimento incluye no tener duda de lo que se va a entregar y cuándo. No hay esperanzas de obtener alimento por fuera del plan nutricional y nada de decepciones en cuanto al alimento. No dudas, no esperanzas y no decepciones. No dudas. Cualquier incertidumbre sobre el alimento debe ser eliminada lo más posible. Por ejemplo, planeación avanzada o adelantada de los alimentos, un cronograma con los días, eventos y lugar de los alimentos, con una estructura clara en el salón. Un cronograma visual. Nosotros tenemos nuestro plan de alimentos para que los niños saben qué y cuándo lo van a recibir y de qué consiste cada alimento. Tienen su plan dietario semanal y lo rotamos cada 3 semanas y saben exactamente qué van a comer. También recordatorios verbales de los planes y nunca usar alimento ni como premio ni como castigo. Tienen el derecho a su alimento y ni más ni menos. No esperanzas. No hay oportunidad, no hay chance ni nada más. El control del alimento. El alimento está cerrado bajo llave con el control del personal de la escuela, no con el control de los pacientes de Prader-Willi. El staff debe estar muy bien entrenado, esos son todos. Cuando yo hago capacitación en los colegios, le pido al conserje que esté presente, porque si él no sabe, él les va a dar un dulce, como lo hace con muchos niños. Los cuidadores deben evitar decir cosas que puedan crear dudas o esperanzas. Por ejemplo, si todo sale bien, hoy vamos a comer un helado. No queremos generar esa esperanza, porque si no le damos nada que no esté en ese plan. Pero tampoco decimos que si no se comportan bien, no va a tener lo que está en ese plan de alimentación. Ellos van a recibir lo que está en el plan, ni más ni menos. Hecho y adherencia al plan, la manipulación y la insistencia y la queja es una habilidad esencial. Ellos van a quejarse, van a rogar más comida, van a decir que tienen hambre. Otras personas dicen, ellos reciben más y por qué no me dan a mí. Ellos usan la manipulación para que ustedes se descompongan y les den más. Cuando ellos sepan que ustedes no se van a descomponer, van a rendirse, van a desistir. Pero toma tiempo y determinación del staff y un muy buen entrenamiento. La presencia de estos comportamientos indica que la seguridad alimentaria no se puede lograr aún. Es decir, ellos van a manipular y ellos saben que tienen una posibilidad de tener más alimento, así que tienen una esperanza. Así que aún no se ha logrado esa seguridad del alimento. No decepciones. El manejo de expectativas impide o previene las decepciones. Estos son una fuente de comportamientos y problemas y si el niño está decepcionado va a tener una rabieta. Entonces, esa rabieta puede ser muy severa como ustedes ya lo saben. Control de alimentos. Todos los alimentos nuevamente tienen que estar encerrados de manera que no tengan acceso ni al dinero ni al alimento. Hay supervisión obligatoria. Entonces, hay lugares donde pueden comprar alimento, así que tiene que estar encerrada y el dinero también. Gestión del ambiente físico que se necesita para no tener esperanzas y mantener el peso. Es decir, no hay acceso al alimento, no hay acceso al dinero, todo está planeado y estructurado por adelantado. La seguridad del alimento es un estado psicológico del individuo. Él sabe que va a recibir esto y nada más y nada menos, y no va a tener dudas al respecto. Entonces, así no va a estar decepcionado. Es la seguridad del alimento lo que mejora el comportamiento. Procesamiento visual versus auditivo. Esto es muy importante porque nosotros hemos aprendido, muchas personas con Prader-Willi, no todos, pero muchos con el síndrome Prader-Willi procesan de manera auditiva menos bien que otros niños en su nivel de habilidades. Entonces, ellos escuchan, mas no siempre procesan lo que escucharon. Y el niño con ese PW es muy verbal, así que es confuso. Uno espera que entendieron todo, pero no siempre entendieron todo lo que se dijo. La conversación verbal tiene uso limitado. Solamente parte de cualquier conversación verbal se procesa. La imaginación del niño
se llena con el contenido de la conversación. Tenemos una mujer en nuestro programa que es de Estados Unidos originalmente y ella, uno le dice algo como más de 3 o 4 palabras, ella entiende la primera parte de la frase, se olvida de la segunda y la llena con su imaginación. Entonces, si ustedes le dicen a ella que a las 5 de la tarde hay una actividad tal y tal, y a las 7 de la noche una cena, ella escucha a las 5 de la tarde hay actividad con cena. Ella llena los espacios en blanco. Como a las 5 no hay cena, se decepciona y tiene una rabieta. Tienen que asegurarse que entiendan. Cuando yo hablo con ella, yo escribo la frase en resumen para ver si lo entendió, porque eso es visual. Con frecuencia, el cuestionamiento compulsivo es resultado de un entendimiento parcial de lo que se dijo. En otras palabras, pueden preguntar una y otra vez qué se dijo. Y con frecuencia, cuando preguntan una y otra vez, quiere decir que no entendieron lo que se dijo. Entonces, una forma fácil de resolverlo es escribirlo, si leen. Y una vez lo escriban y ellos leen, paran las preguntas. La memoria verbal es menos aguda que la visual. No solamente no procesan todo lo que escuchan, ni recuerdan todo lo que escuchan. Eso es otro tema. Procesamiento visual versus auditivo. Ahora, en un niño con SPW está por encima del promedio de un niño normal. Todos los componentes de la sala de clases deben estar allí presentes para que los niños lo pueden visualizar. También otros niños especiales pueden tener mejor capacidad visual y auditiva, por ende, toda la comunicación tiene que tener un componente visual. Nosotros tratamos de usar gestos manuales, faciales, si sabemos algunas palabras en el lenguaje de señas, usamos todo lo que podamos visualmente para que el procesamiento logre más de lo que se estaba diciendo. Y funciona mejor. Hace muchos años tuvimos una niña en el programa que era sorda y ella les enseñó lenguaje de señas. Yo soy muy auditivo y no tan visual, entonces tengo problemas con ello. Pero los niños de SPW aprendieron rápido y tenían conversaciones entre ellos, era maravilloso. Y ella se fue hace muchos años y eso ya lo olvidaron, pero cuando alguien dice lenguaje de señas, ellos recuerdan y responden. Cualquier actividad visual en términos de comunicación les ayuda a entender. Es importante que entiendan. Ejemplos de componentes visuales a la comunicación: lenguaje de señas, gestos, expresión facial, comunicación escrita, imágenes, comunicación con títeres y juego de roles con retroalimentación por video. Involucramiento de los padres. El padre o madre tiene que ser muy involucrado en la educación del niño con SPW. El padre conoce el síndrome mejor que el personal de la escuela y conoce también al niño mejor que el personal de la escuela al principio. Entonces puede haber comportamientos en la escuela que el padre ya conoce y puede dar un consejo sobre cómo manejarlo al staff. Los padres con frecuencia manejan a sus niños de manera que no es apropiada para la escuela, porque los padres no tienen 8 o 10 niños en casa. Pero el hecho de que el padre sabe y puede interpretar señales de lo que está sucediendo y puede responder de cierta manera, que lo corta de raíz, entonces las personas de la escuela tienen que saber esto para poder verlo cuando venga y responder antes de que surja. Y también los padres saben usualmente qué alimento dar y qué alimentos no dar y los problemas que existen. Y en Israel nosotros recomendamos a todos los padres que tengan la cocina cerrada para que no haya acceso al alimento, y si es abierta y no se puede cerrar, recomendamos que la nevera la cierren y los gavetas también las cierren para que el niño no tenga acceso al alimento. Una vez el niño vea que todo está encerrado y no hay acceso, es más fácil. Si el niño en la mitad de la noche piensa que puede tener acceso al alimento, se va a despertar y tendrá como una alarma interna y va a buscar el alimento. Pero si lo hace 2 o 3 veces y descubre que no hay alimento disponible, no se va a despertar más. En nuestra vivienda colectiva había un niño que muchos años atrás, en la entrada de la cocina había barras, se veía mal, pero era efectivo. Descubrimos después de un tiempo que
a las 2 o 3 de la mañana ese niño se levantaba, traía su escoba, empujaba la escoba por las barras y alcanzaba comida que estuviera en 1 metro de distancia desde las barras de la cocina. Una vez descubrimos eso, lo hicimos hacer juego de roles en la cámara y dijo, uy, parezco retardado. Y dijimos, bueno, ¿cuál es la conclusión? Dijo, pues no lo voy a hacer más y dejó de hacerlo. El padre y madre es la persona más consciente del plan nutricional del niño y tiene que asegurar que el personal de la escuela lo está implementando. Muchos padres envían el alimento a la escuela, otros piden el complemento nutricional para los niños. No sé si en Colombia tengan nutricionistas en el colegio o si la escuela les dé comida, pero si es así, si el padre se puede reunir con la persona que prepara los alimentos o de pronto algunas cosas puedan cambiarles para que sean más apropiadas para ese niño, o el padre envía el alimento para el niño. Entonces, lo que funcione mejor, pero es importante que funcione para el niño, que sepa que recibe solamente lo que debe recibir y ni más ni menos. La escuela es un lugar donde hay alimento en todas partes, en las canecas de basura, en las maletas de los niños. Así que el monitoreo es muy importante y el padre tiene que estar consciente del tipo de lugares donde el niño va a buscar alimento y tiene que asegurar que también el staff esté enterado. Bueno, esta es mi hija. Ella hizo un estudio em, en 2016. Ella hizo un estudio en Israel para todos los pacientes de Prader-Willi. Había 180, 170 en ese momento. Y ella descubrió que el 10% de los diagnosticados con el síndrome tenían coeficiente intelectual normal y aprendían en la educación normal. La mayoría de ellos se transfirieron a educación especial en la escuela media por la falta de servicios disponibles en comparación con la educación normal. En ese momento no había servicios especiales para gente con necesidades especiales, sino con coeficientes intelectuales normales. Ahora los niños en la educación regular y necesidades especiales tienen un profesor especial que los saca del salón y hace intervenciones de comportamiento y demás. En ese momento no lo había. Por eso la mayoría de los niños eh, tenían la ayuda de los padres y no de las escuelas para la educación especial en la escuela media. Las niñas se integraron socialmente mejor que los niños, sigue siendo cierto. Tenemos niñas que van mejor en la educación normal. Hay algunos temas, pero van mejor en general. Relativamente había pocas rabietas. Los padres relacionaron esto con la capacidad de los niños de imitar comportamientos prosociales. No sé si esto sea cierto, pero es lo que pensaron los padres. Pero está funcionando por alguna razón. Todos los padres están de acuerdo que necesitan ayuda para hacer la tarea con sus niños SPW. Algunos encontraron que sus niños no podían hacer las tareas y los niños, era difícil para ellos sacar el cuaderno necesario, los materiales necesarios. No sé si tengan tarea en Colombia, pero en Israel sí hay tarea. Y para que ellos se organizaran lo suficiente para hacer el trabajo, incluso en la clase, los profesores saben y les ayudan a organizarse. En casa, los padres tienen que hacerlo también. Y los padres que no lo hacían tenían más dificultades en aprendizaje. Muchos padres dicen que la ayuda adicional era requerida y con frecuencia por un profesor de integración que ya está disponible con los niños SPW. Cuando mi hija hizo el estudio en 2016 no estaban disponibles. Y por los temas de funcionamiento ejecutivo, si los niños tenían ese problema, tenían que ser ayudados, pero también capacitados para hacerlos ellos mismos y reforzado lo más posible. En términos de comportamiento, hay impacto en la integración social. El peor es la tendencia de interferir con los asuntos de otros estudiantes y discutir, pueden ser muy peleadores, hacer muchas preguntas, como ustedes ya lo saben. Entonces, estos eran temas que necesitaban ser observados y para que los niños pudieran integrarse mejor. Y el personal de la escuela tiene que entenderlo y cuando hay temas como interferencia
o hacen muchas preguntas, si hay formas de señalizar esto a los niños, cálmese o algo que les diga que usted hace un juego de roles para entender, puede ayudar, sin avergonzarlos, tratando de decirles enfrente de toda la clase que dejen de hacerlo. Otras áreas de preocupación también fueron otros temas de comportamiento. No había inteligencia emocional, hemos hablado de la empatía, pero en general no hay inteligencia emocional. Puede haber un coeficiente intelectual normal, pero su inteligencia emocional puede ser de la de un niño de 8 o 10 años. También la adquisición de comida y la obesidad es un problema. Hay niños que están en la escuela y puede haber un recreo de 20 minutos sin supervisión y en una semana pueden subir 3 o 4 kilos. Es muy peligroso y necesitan mucha supervisión y mucha estructura. Los servicios que se promueven con integración exitosa o que promueven la integración exitosa, la terapia de hormona de crecimiento, no sé si en Colombia está disponible, ojalá sí, porque esto cambia mucho el mundo. Se ven más normales, es menos hipotónicos, tienen más músculos, son más altos, eh, funcionan mejor, sus rostros son más normales, sus manos, los niños con Prader-Willi tienen manos cortas y dedos puntiagudos, pero con la hormona de crecimiento sus manos son normales, su funcionamiento es más normal y están en su mejor punto, o sea que ojalá las personas de Colombia puedan recibir esa terapia. La actividad física de una edad temprana, enfatizando actividades que mejoren coordinación, la masa muscular y reduzcan la hipotonía. Muchas de nuestras personas usan la caminadora todos los días y el nutricionista les dice a qué velocidad, cuántos minutos y si hay un grado de inclinación de la máquina, 3 a 5 grados, para que ellos aprovechen el máximo beneficio, 35 a 45 minutos por persona. Si ganan peso, hacen más. Si pierden peso, hacen menos. Pero es muy importante que hagan ejercicio y que hagan lo más posible. Presentación en la clase con estos estudiantes les permite entender, hacer empatía y aceptar al estudiante con SPW. Para los que implementaron este tipo de presentación, hubo un resultado exitoso. Cuando la persona con SPW presenta a sus amigos este síndrome, hay estudiantes que son conmovidos y prestan apoyo. Y ha sido muy exitoso en todos los salones donde lo hemos hecho. Permitir que cada estudiante de SPW tenga una ayuda, un asistente o una sombra donde sea posible es de mucha ayuda. Algunos de los estudiantes se sienten avergonzados de que alguien los esté siguiendo, pero les permite funcionar mejor. No sé si sea una opción en Colombia, pero si lo es, puede ser también de mucha ayuda y cambiar sus vidas. Permitir que cada estudiante con Prader-Willi se siente en la fila de adelante, ya lo mencionamos, para tener un aprendizaje más visual. Típicamente hay un déficit de la percepción auditiva. Permitir el juego de roles con video de manera individual para que cada uno de ellos observe sus comportamientos. Esto puede ser, por ejemplo, ver comida y no robarla, o comer los alimentos correctos, no pedir más, de pronto si están peleando o hacer preguntas incesantes. Cuando se ven haciendo esto en video, ven que es inapropiado y les ayuda a querer estar más en control. Capacitación de esta persona sombra. Esto es crítico. Las personas reciben supervisión mía y de otros aquí, otros especialistas, y esto ayuda mucho a esa persona. Una dieta apropiada con la seguridad del alimento es crítico y más aprendizaje visual, perdón. Y cuando esta persona no recibe esto, es menos valioso porque su percepción auditiva tiene un déficit, pero el aprendizaje visual es mucho mejor. El computador es muy valioso para ellos y es único. También descomponer las tareas en pequeñas subtareas por la sombra, persona sombra o por el profesor, no importa. Ellos no siempre conectan los puntos, pero cuando uno descompone en partes más pequeñas, ellos entienden. También la modificación o el comportamiento
puede ser de mucha ayuda cuando hay refuerzos para todas las cosas buenas que hacen y ojalá ignoren o sean ignorados en su comportamiento inapropiado. Capacitación de empatía, sobre todo para niños con coeficiente normal en educación regular, porque esos niños aprenden con empatía. Y el niño con Prader-Willi tiene que tener esa empatía cuando tiene que recibir capacitación. También el juego de roles con video, podemos enseñarles a esperar su turno en la fila o a pedir por favor y gracias. Todas las comportamientos sociales a los que no ponemos tanta atención, pero son importantes para las personas con este síndrome hay que enseñarles. Incluso saludar. Cuando yo llego a una vivienda colectiva, hay más adultos ahora también allá. Hemos tenido personas con Prader-Willi desde el año 94. Ellos no siempre saludan. Entonces, yo respondo y digo, bueno, debe ser que no estamos hablando porque no me saludaste. Ofrecen disculpas, la próxima vez que yo vaya, ellos me saludan. Ese tipo de cosas son importantes para enseñarles para que sus habilidades sociales sean lo más normales y apropiadas que sea posible, para que haya más integración social y aceptación. Y la retroalimentación con video también es importante porque es visual, auditiva y están actuando. Entonces reciben 3 o 4 formas de aprendizaje en una. La capacitación de control de impulsos a través de juego de roles es muy importante para todas las personas, no solamente con coeficiente de intelectual normal. El impulso natural es robar un alimento si tienen acceso. Y ellos pueden aprender a controlar ese impulso capacitándose una y otra vez, haciendo juego de roles con video una y otra vez. Cuando se ven haciéndolo bien en cámara, en televisión, se enorgullecen y quieren volverlo a hacer y quieren mejorar. Solamente necesitan la oportunidad de ser capacitados en esto. Capacitación permanente de todo el personal sobre SPW. Eso espero que sea una opción en Colombia. Psicoterapia, enfatizando la madurez emocional y expresando sentimientos de manera apropiada, manejando los sentimientos. Nosotros tenemos niños o adultos, incluso en nuestro programa, donde se apegan a un profesor y el año entrante no lo tienen y es difícil ajustarse a un nuevo profesor o adaptarse. O algunos amigos de la clase pueden ya no estar. A veces los niños son transferidos de salón y son separados de sus amigos. O, por ejemplo, un hermano mayor se casa y se va de la casa. Es una decepción muy grande para ellos. Es otro tema importante. En Israel, los hermanos van al ejército. Entonces, cualquier tipo de tema tiene que ser manejado para que los niños expresen sus sentimientos de manera madura y apropiada. Obtener servicios médicos continuos y apropiados por expertos médicos en SPW. Sé que tienen expertos en Colombia y eso es crucial porque hay temas médicos que son específicos al SPW, por ejemplo, los temas médicos tempranos, por ejemplo, eh, en diferentes edades hay comportamientos más comunes, por ejemplo, a los 40 que a los 70. Puede haber una tendencia de necesitar diferentes medicamentos, calcio, por ejemplo, porque pueden tener adelgazamiento óseo, necesitan más vitamina D para procesar el calcio. Y esos expertos médicos tienen que manejar eso. También si hay terapia de crecimiento, de hormona de crecimiento, tiene que ser seguida por un endocrinólogo. También las hormonas sexuales de los 16 años en adelante. Entonces se le da estrógeno a las niñas, testosterona a los niños en dosis bajas, pero eso también debe ser seguido por un endocrinólogo para los niños o ginecólogo para niñas. Consulta de comportamiento por expertos en SPW. Y los comportamientos en SPW, algunos son muy distintos que con otros niños, otros son similares. Entonces, la planeación del comportamiento tiene que ser distinta, señalando más los temas de Prader-Willi. Por ejemplo, el niño con Prader-Willi será muy obsesivo compulsivo, es muy común. Y ese comportamiento no ayuda, tenemos que manejar
todo el tema obsesivo compulsivo integralmente, obtener consultoría educacional permanente por expertos en SPW. Es muy importante porque los niños pueden ser, o los adultos pueden aprender cómo el niño con Prader-Willi aprende mejor, y si eso se hace en el salón, puede ser excelente o puede sobresalir más. También la terapia con hormona de crecimiento es importante durante toda su vida. Hasta los 15 o 16 años son más altas dosis. Después de eso, cuando logre una estatura normal, entonces la dosis se baja, pero siguen recibiéndola porque ayuda con más cosas. Obtener planeación nutricional por un experto en SPW. Ya he dicho lo crítico que es eso. Aceptamos personas en nuestro programa que pesan 150 kilos y miden 1,25 m. Hay que darles la oportunidad de bajar de peso. Es crítico y por eso trabajamos muy duro en esto y tenemos un excelente nutricionista. Espero que ustedes también. Linda Grush preparó esto en español. Ella presenta en Sudamérica, también está presentando con ustedes. Y yo no leo español muy bien, así que esto es para ustedes. Y este también. Por la doctora Linda Gurash y la doctora Janice Forster. Es una alianza entre ellas. Muy bien, esa fue mi presentación. Espero que les ayude mucho. Habrá una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, pregunten todo lo que necesiten y trataré lo mejor de responderlas. Buena suerte y los motivo a involucrarse lo que más puedan con las personas de Prader-Willi, porque es una fuente de gratitud y gratificación para todos nosotros ver a las personas funcionando mejor y con alta autoestima, desarrollando habilidades que les ayudarán a desempeñarse mejor en la vida. Así que suerte con eso y espero que todos disfruten mucho esta conferencia. Cuídense mucho. Gracias.